La Patagonia tiene 3,2, o sea que tenemos 0,8 puntos más. En el acumulado anual, 66,9 contra 72, o sea, son 5,1% más. Sí, Y esto nos da una definición. La Patagonia se fue encareciendo mucho más que el resto del país. ujú, Estamos hablando de 5,8 contra 4,7 y en todo el año pasado 124 contra 117. O sea que sí, la Patagonia ha tenido un crecimiento de precios superior al nivel general claro, nacional. claro. Esto en cuanto a los números que arroja el INDEC, pero ustedes desde el observatorio hacen un trabajo puntual, particular para la provincia de Chubut y en varias ciudades, y son estos números que se reflejan con las canastas básicas. Contame un poquito de ese trabajo brevemente y reiterame cuáles son los datos que arrojan, cuáles son los valores que arroja de canasta para Esquel en particular. Perfecto, nosotros desde hace, ahora vamos a cumplir 5 años, mediante vía electrónica, mediante un programa de comunicaciones que está hecho en Python, sacamos los datos de un reservorio de nación, digamos, el reservorio se llama precios justos. Sí. Ahí en esa base de datos obtenemos los datos de todo el país, seccionamos los de la Patagonia y dentro de ese seccionamiento de la Patagonia establecemos dos líneas de trabajo. Va a cumplir 1 año y medio nuestra webdeprecios.unp.edu.ar, donde ahí Sí. subimos los precios de todos los lugares de la Patagonia que relevamos. Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro, Radatili, Caleta, Río Gallegos y Ushuaia. Ajá. Entonces ahí tenemos una información atractiva para la persona que por lo menos en los supermercados que informan a nivel nacional, uno puede obtener una serie de cerca de 12.000 precios de Esquel y Sí. puede saber qué pasó con ese precio a fines de febrero, con respecto el 27 con respecto al 20 de febrero y el 20 de febrero con respecto al 31 de enero. Entonces esa es una línea. Y la otra es, a partir de ahí seleccionamos artículos de acuerdo con la canasta del INDE y los medimos mes a mes. Y ahí en el mes de enero 587.656 es la línea de indigencia, o sea, Sí. sería la canasta básica de alimentos, y ahora 593.330 en el mes de febrero, incremento del 1%. Sí. A ver, Y en la sí. canasta básica total, en el mes de enero, para Esquel, 1.322.227 y ahora en este mes de febrero, 1.346.860, como vos decías ahí recién, 1,9% de aumento. De aumento. Bueno, y a ver, y en estos términos que decíamos, aquella familia, estamos hablando de dos adultos, niño y niña, también sumados a esa familia, cuatro integrantes, que no reúne este dinero, 1.346.000 pesos, está por debajo de la línea de pobreza entonces. Así es. Y la línea de pobreza, nosotros en Comodoro Rivadavia y Esquel perdón, Trelew y Rawson, que son los dos aglomerados que se miden, Sí, en Comodoro Rivadavia pegó una estampida, se hizo exponencial, cuando decimos en estadística, ¿no? Cuando la línea, en lugar de ir paralela al eje de abscisas o al eje, va hacia arriba de una manera impresionante, superando el 50%. sí, Ahora, en función de una recuperación del poder adquisitivo que sucedió por la baja de los precios y por incremento en parte de alguno de los salarios, porque es una recuperación muy diferente para los distintos sectores de la economía. Algunos sectores han recuperado y otros siguen abajo, por sí. ejemplo los jubilados. Entonces eso hace que la pobreza haya ido disminuyendo, no en el orden que dice el presidente en su mensaje a la legislatura, en el orden del 33%, pero sí más cercana al 40% según la medición de la Universidad de Itela y del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ahora te pregunto, César, por esto, ¿no? Por lo que decíamos, por si este número de la inflación sirve para explicar el día a día, porque uno tiene, y esto después me vas a decir si en los números se verifica, la sensación de que de todos modos seguimos corriendo por detrás, que la plata no te alcanza, por más que después te digan que la inflación
bajó o por lo menos no subió tanto y es de un 2, algo, muy diferente a un 25 o a un 12 del año 2023 o lo que sea. Pero eso te lo pregunto en un toquecito nada más. Decime con respecto a esto, volviendo al tema de las canastas básicas y canasta total, volviendo a las cifras, 1.346.000 para una familia. ¿Para qué le tendría que alcanzar? ¿Qué es esto de las canastas básicas y canasta básica total? ¿Qué está dentro de esas canastas y qué queda afuera? Dentro de la canasta básica tenemos dos, la de alimentos y la que sería no alimentaria. La de alimentos, tenemos 8 rubros que están en el informe que circulamos a los medios de comunicación. Ahí lo más importante es carnes y sus derivados, pero también las frutas y verduras, leche, productos lácteos y huevos. Después, el último es... sería pan y sus derivados, que son los 4 rubros principales, ahí tenés el 80%, y después otros 4 más, aceites y margarinas, té, café, todas las infusiones, las bebidas alcohólicas, vino, cerveza y bebidas gaseosas, Sí. y me está faltando arvejas, tomate al natural y todo eso, que entre esos rubros más o menos un 12%, un 13% suman de la globalidad. Una vez que determinamos eso, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto gasta una familia de su ingreso en alimentos? Y bueno, eso ha sido, cuando teníamos mejor poder adquisitivo, el alimento estaba en el orden del 20, 22, 25, promedio 30. Ahora estamos en el orden del 40 en alimentos, porque hemos privilegiado los alimentos. Sí. Y también está lo que sucede en las tarifas, aquellos que alquilan, aquellos que tienen energía eléctrica, gas natural y agua, Sí, han y tenido pagan esos incrementos servicios. muy fuertes. Claro. Entonces se dedica más a eso. Y ahí nos encontramos con una cuestión técnica, que la canasta que está midiendo el IPC es una canasta de 2018. Y en el 2018 el esquema de la, ¿cómo se llama? La energía eléctrica, suponete, y el gas natural importaban el 3% del gasto de la familia, por el sistema de subsidios que había en ese momento en Argentina, con lo cual hacía que nosotros pagáramos mucho menos, digamos, del costo total de una boleta, pagábamos una porción muy baja Claro. y el resto era un sistema de subsidios. Al eliminarse progresivamente los subsidios, empezamos a gastar más en eso. Al quitarse la ley de alquileres empezamos a gastar más y después depende mucho del hogar, Sí. cómo sienta la inflación, es cómo es mi gustos y consumos y cómo yo voy y compro en el supermercado. Entonces eso, al mes de la cuestión técnica que acabo de relatar, que el INDEC ya la solucionó, pero no está publicando los datos nuevos, la cuestión tiene que ver con los gustos y con las preferencias de cada uno, entonces uno puede sentir más. Por ejemplo, no sé, Sí. miramos los lácteos. Si a mí me gusta comer los lácteos de una primera marca, con sus potrecitos, con su yogur y eso, en un determinado momento los lácteos de primera marca estaban en un promedio de 2.200, 2.300 pesos. Sí. Y después había un salto con segundas marcas que no son malas, pero que no tienen la publicidad de la marca Claro. líder en el mercado, y estábamos en el orden de los 1.200, 1.300 pesos. Así que si yo voy y busco lo más caro y sigo comprando lo mismo sin pensar en el precio, y la otra es que puedo sustituir, y entre esas dos, fíjate, en lácteos Claro. estaban Ahora, esa lo diferencia, cierto ¿no? es que va más allá incluso de los gustos, ¿no, César? Porque los consumos, los tipos de consumo han cambiado también. Esto se verifica también justamente en los números, en las estadísticas. Cayó el consumo de carne brutalmente, de manera histórica. El consumo de leche también, ya ni siquiera ni de primera ni de segunda marca. Hay gente que Yerba compra también. menos. Entonces, realmente hay precios, yo estaba mirando porque la carne al ser tan importante y este mes, según el gobierno, reportar 0,8 puntos de ese 2,4, entonces ese 2,406 puntos, perdón, sería 1,8 si no hubiera carne, según los dichos del presidente. Entonces empezamos a seguir la carne con respecto a lo que estaba sucediendo. Y en estos meses la carne también pegó un aumento muy fuerte. Ese Claro. rubro, nosotros en lo que medimos, hay un rubro que pesa el 1% de la canasta, que son aceites y margarinas. O sea, hay aceite de oliva, el aceite de mezcla, el aceite
el aceite, ¿cómo se llama?, de girasol, y después las margarinas, pesa muy poquito, pero es un rubro que venía muy atrasado y es el que 53% en el último semestre. Pero un rubro que pesa mucho en nuestra canasta, que está en el orden del 30% de la canasta de alimentos, es la carne, y la carne fue un 42%. Entonces ese 42% se reúne con la información de que por precio y por gustos y preferencias, que hay muchas personas que tienden a comer más vegetales y demás, la carne ha registrado ese mínimo histórico en nuestro país. Claro, bueno. Y ahora te pregunto esto que te señalaba antes, en cuanto a, por lo menos la sensación que sigue quedando mes a mes, es que si bien la inflación está más o menos planchada, puede dar un punto más o un punto menos, pero vamos a la góndola, vamos al mercadito de la esquina, vamos al supermercado, no nos alcanza. Y ahí, porque todo esto está, digo, en relación a los ingresos. Vos hablabas de que es cierto, pudo haber o se ha cerrado paritarias, en algunos casos nuevamente a la baja, en la provincia pasado, ¿no? A los docentes le han tirado un 1% y así a otros sectores. A ver, ¿también se verifica esto, una recuperación del salario, o todavía seguimos tan atrasados con lo perdido durante el 2024 que no podemos hacerle frente a los precios? Bueno, nosotros estamos medio atrasados, pero en el informe anual que hacemos del 2024, ahí hay un indicador que creamos que tiene que ver como para explicarle más fácil. O sea, realmente nosotros no somos un organismo de medición, lo hacemos con alumnos de Comodoro y de Trelew, Sí. con profesores de ambas, pero lo que nos interesa es ir avanzando, no sé, en Python, en inteligencia artificial, en bases de datos, pero teníamos que encontrar, a partir de esta interacción con la prensa, cuánto atrapa un salario de bolsillo privado de la canasta básica, la canasta básica total. O Sí. sea, el salario promedio privado, ¿cuántas veces atrapa la canasta? Y en eso cayó fuertemente desde enero del 2023, que es donde vamos a publicar, digamos, ahora brevemente el informe, cayó fuertemente. El pico mínimo fue en diciembre del 2023, con la subida de los precios y con la asunción de Milei y con la devaluación, y después se recupera levemente. Pero hay una pérdida de poder adquisitivo, en este caso, en el salario privado registrado. Y ahí tenés salarios promedios de 1.400.000 pesos, que algunos están por debajo, no alcanzarían esta canasta, habría que actualizar el salario, y otros están muy por arriba. Entonces, la recuperación es asimétrica. Hay sectores que sí han recuperado poder adquisitivo y no. En el promedio se ha recuperado algo, pero no llega a enero del 2023. Es como que si miramos los docentes universitarios, podía consumir 2,5 canastas. Claro. Y ahora puedo consumir 1,6 canastas. Entonces, casi una canasta hemos perdido los universitarios. Y ahora estoy en colaboración con, no sé, me mandaron algo los docentes de UDA, porque hay varios gremios, además de ATECH, con la que hemos trabajado, pero ahora no estamos haciéndolo. Así que en cualquier momento voy a sacar de los docentes, entonces vamos a poder tener, digamos, esa información mensual también asociada a nuestra canasta, claro, cómo va el salario y cómo va el poder adquisitivo, claro, de ese salario en cuanto a canastas. Es mucho más representativo eso y ponerlo en esos términos que solamente tirar un número e incluso fuera de contexto. Cualquier número tiene que estar en eso, ¿no? En contexto, en comparación con otros para poder entenderlo, pero me parece esto que vos explicás mucho más representativo. Bueno, me quedan unos segunditos para preguntarte, volviendo al tema de este valor fuerte, impactante, de lo que necesita hoy una familia en Esquel para no caer por debajo de la línea de pobreza, que es 1.346.860, contra lo que se pide a nivel nacional, ¿no? Para una familia de 4 integrantes, la última medición del INDEC dio un poquito más arriba del millón, 1.057.000. Estamos mucho más caro ese Esquel que el promedio nacional. Claro, estamos 29 y 26, creo que son los números, 29%, 29 y 28. Y ahí te contesto con la parte de cómo fue a nivel general y Patagonia en alimentos. Te decía, ¿se acuerdan? A nivel general 124,
117, Patagonia 124, 7% arriba Patagonia. Pero cuando vamos a alimentos, el nivel Patagonia 111, nivel general 94. O sea, 16,3%, más el 5% ahí tenemos un 20%, como que la Patagonia nos hemos encarecido, y esto no sale de datos de nuestro observatorio, sino que sale de datos del INDEC, que también va a estar en ese informe, como para poder ir discutiendo, como vos bien decías, y me lleva a dos reflexiones que no quiero olvidarme de hacer. Primero, esta interacción con la prensa que hacemos el licenciado Alejandro Jones y yo y las chicas del observatorio, realmente nos genera a nosotros un valor agregado enorme, porque tenemos que explicar fácil, y para explicar fácil van surgiendo algunas ideas para no explicar solamente números como decís vos. Claro. Y la segunda es que en Esquel, el licenciado Carlos Baroli, que es un docente muy de mucha trayectoria en la Facultad de Ciencias Económicas, con un conjunto de organizaciones no gubernamentales, hacían el sistema de precios, esto mismo para el paralelo 42, para toda la comarca. Y después, después que asumió Milei se nos hizo difícil la comunicación, pero en cualquier momento vamos a retomar para trabajar con la metodología que nosotros tenemos. En este caso, organizaciones de la sociedad civil que lo hacen en el in situ, y nosotros con una metodología más de bots, más de analizar con más tecnología, a ver cómo podemos poner de acuerdo para volver a hacer ese tema en la comarca andina, siempre de la mano de Carlos Baroli y su equipo de trabajo de la facultad.